Bien, decíamos que lo que vamos a ver en esta segunda parte, o parte 2, es el tema de los matafuegos de CO2. El CO2 es un gas que tiene la ventaja, como lo vimos en agentes extintores, de que no deja ninguna suciedad, es dieléctrico, es muy bueno para fuegos de clase B y C, no tiene ningún problema. Lo único que varía en los extinguidores de CO2 es el envase. Así como yo les dije que el otro envase, el de polvo, agua, espuma o halon, es un envase de chapa que no tiene demasiada presurización, en el caso del CO2 es un envase de acero sin costura cuyo espesor es de aproximadamente 5 milímetros. ¿Por qué? Porque el gas se guarda dentro de ese envase en estado líquido. Lo demás que tiene es todo igual, o sea, tiene el tubo de pesca, tiene la tobera, tiene la válvula. Lo que no tiene es un manómetro. ¿Por qué? Porque el gas en estado líquido varía su presión interna con la temperatura ambiente. Entonces, si ustedes tienen el matafuego colgado en una pared y le da el sol, la presión interna va a variar. Si yo tuviera un manómetro, además de necesitar un manómetro especial, ese manómetro variaría todos los días de presión, con lo cual no me sirve para nada. Los matafuegos de gas carbónico normalmente son de cantidades pequeñas o grandes según el tipo de extinguidor. Normalmente 3,5 kilos, el de 5 es el más común, hay de 7, de 10, de 20 y de 25 kilos. Por encima de cierto nivel, por encima de 10 kilos de capacidad, 10 kilos es lo que va aquí adentro del envase. Aquí tenemos un corte donde hay un envase de acero sin costura, un tubo de pesca que llega hasta el fondo, una válvula que suele ser de robinete en lugar de palanca, una tobera para alta presión, perdón, una manguera para alta presión y una tobera. El gas está aquí adentro, está en estado líquido hasta un 75% del volumen del recipiente, luego está en estado gaseoso y es lo que empuja, y cuando abro el robinete, el gas carbónico sale por el tubo de pesca, por la manguera y sale en la tobera. Por encima de 10 kilos de capacidad, y cuando hablo de capacidad es la cantidad de gas carbónico que contiene, el peso aumenta significativamente. Entonces, lo que podemos, lo usual, lo frecuente, es que tengan ruedas. Acá tenemos un equipo de 10 kilos, por ejemplo, que pesa en total unos 40, 42 kilos, un equipo de 20 kilos, que pesa cerca de 60 kilos en total, o un equipo de 25 kilos de capacidad, que pesa arriba de los 100 kilos en total. Entonces, no se los puede mover manualmente si no tuvieran ruedas. Para eso se les... Este es un equipo de 3,5 kilos, la tobera es muy corta, la manguera se reemplaza por un caño, y esto es un tema de practicidad. Son equipos, en este de 3,5 kilos, casi no se usan más, son equipos que tienen muy poca capacidad de extinción. Los normales son los de 5 kilos, los hay de 3,5 kilos, de 5, de 7, y ya los que decíamos recién, de 10 kilos, que tienen ruedas. La recarga de un extinguidor de CO2 se hace directamente poniéndolo sobre una balanza en estado vacío, y se toma de un recipiente que tiene gas carbónico a presión, y entonces se va inyectando a través de un sistema de bombeo, el gas carbónico pasa por una máquina y esa máquina lo manda al extinguidor. Se montan sobre una balanza para lograr que el peso sea el que corresponde, o sea, se le agregan, en este caso, 5 kilos de CO2. Por ahí entrarían 6, pero ¿cuál es el problema? Que no quedaría un espacio para que pueda dilatar el gas carbónico, y lo más probable es que se me dispare por sobrepresión. Aquí tenemos un corte y van a ver que prácticamente son iguales a los otros, lo único que difiere es la tobera. En los equipos grandes, un equipo de 20 kilos, lo que suele tener es una manguera muy larga y una tobera muy larga para que el equipo se pone fijo en un lugar o se transporta hasta cerca del fuego, desenrosco la manguera, la desenrollo y trabajo solamente con la manguera y la tobera. Es un tema de practicidad. Todos los extinguidores, según la norma IRAN, se deben colocar, la cabeza del extinguidor tiene que estar a 1,60 m desde el suelo, y tiene que estar identificado a través de una placa reglamentaria, que esto lo establece la norma IRAN 10.005 y que se llama chapa baliza, que es para identificarlo fácil en un ambiente donde está el extinguidor. Entonces, hay chapas que son de plástico, o se pinta directamente sobre la pared.
Esta chapa baliza tiene que sobresalir unos 20 centímetros aproximadamente de cada lado del matafuego, tiene que estar identificada. En este cuadrado se pone el tipo de extinguidor, si es A, si es AB, si es BC, si es ABC, lo que fuere, y esto es para darle una numeración del puesto de incendio, es decir, la ubicación geográfica que tiene. Estas chapas balizas las regula o las diseña, se diseñan a través de la norma IRAN 10005, que es la de colores de seguridad. El otro tipo de extinguidor son los extinguidores a base de polvo. El extinguidor a base de polvo, el formato, fíjense que es igual a los de agua, espuma. Lo único que varía es la tobera, que es un poco más gruesa, y los hay de 5 kilos, de 10 kilos, de 1 kilo. Son extinguidores muy prácticos y que pueden estar cargados con distintos tipos de polvo. En este caso, aquí tenemos este que está cargado con polvo A, B, C, o polvo triclase, sirve para los 3 tipos de fuego. Este lo mismo. Puede haber algunos que sean BC solamente, y este valor que está aquí, 30A, 3A, 20B, es la potencia extintora del extinguidor, es decir, cuánto yo podría apagar con ese tipo de extinguidor. Aquí tenemos distintos tipos, de 1 kilo, 2 kilos, 3, 5 y 10 kilos de capacidad. El formato es siempre el mismo, lo único que varía es un poco el tamaño, como para poder identificarlos. Los que más conocemos probablemente sean los de 1 kilo, que se usan para el auto, que es un pequeño extinguidor presurizado, y que tiene normalmente 1 kilo de polvo químico y sirve para apagar el fuego de un cortocircuito en el auto, una cosa chiquitita, no es para otra función. Un tema que hay que tener en cuenta, los matafuegos de polvo ABC están, en general se habla de fuegos clase A como sólidos que se comienzan a quemar en los primeros momentos. Si está hecho brasa, no lo van a poder apagar con esto, van a necesitar agua o espuma. Los B es para líquidos y gases inflamables, y los C para equipo eléctrico. Pero el polvo ABC se recomienda solamente hasta 1 kilovolt, o sea, lo que se llama baja tensión. Nosotros, las instalaciones eléctricas tienen distintos rangos. Las de baja tensión normalmente son las de 220, 380. Hasta 1000 voltios. Puede haber alguna de 660 volts, pero no aquí en Argentina. Por encima de eso es media tensión. Instalaciones de 13.200, que son, por ejemplo, los transformadores que están en la calle, sobre los postes, esos son de 13.200. Y hasta 33.000 voltios. Por encima de 33.000 voltios, las instalaciones son de 66 o de 132.000 voltios, que son los cables que están en el borde de la ruta, que ustedes ven por allá arriba de los postes. Bueno, esos son de 132.000. Estos matafuegos en general, los de ABC, sirven solamente para baja tensión, hasta 1000 voltios. Los BC, no, esos se pueden usar en media y alta tensión, manteniendo siempre la distancia de seguridad, porque el polvo es dieléctrico, el polvo es no conductor, pero el equipo es metálico. Si yo me acerco demasiado, y aquí hay que ver lo que me dice la ley respecto de las distancias de seguridad a instalaciones eléctricas, si yo me acerco demasiado puedo tener un arco eléctrico a través del aire. Básicamente usar un extinguidor de polvo significa sacar el precinto de seguridad, apuntar la tobera a la base del fuego y pulsar. Esto es todo lo que hay que hacer con un equipo de polvo. Se trata de tomar distancia para no quemarse, y se trata de sacudir la tobera para abarcar la base del fuego y apagar rápidamente. Los extinguidores en general se fabrican de distintos materiales. Estos, por ejemplo, son de acero inoxidable. Los hay de aluminio, que se utilizan en algunas instalaciones donde hay campos magnéticos o donde hay mucha corrosión para que no se dañen. La mayoría de los que son presurizados tienen un manómetro, un pequeño manómetro, no los de CO2, esos no tienen. Todos los demás tienen un pequeño manómetro que me dice cuál es el grado de presurización del equipo para poder controlarlo fácil. Tiene una agujita que suele ser amarilla, y tienen 3 campos. Un campo rojo de este lado que me dice que le falta presión. Un campo rojo de este lado que me dice que está sobrepresurizado, lo cual no es bueno también. Y un área verde que está en el medio, por donde debería estar la aguja, y significa que ese equipo está operable y está bien, está mantenido.
Aquí se puede ver el precinto de seguridad, y aquí se puede ver el alambre que yo les comentaba antes, que sirve como seguro para que uno involuntariamente no pulse o apriete el matafuego, especialmente durante la carrera. Cuando el riesgo que yo tengo es más grande, es decir, estamos hablando de líquidos combustibles, gas, cosas importantes, por ahí un matafuego de 10 kilos no me alcanza. Entonces se ponen equipos más grandes, equipos de 20 kilos de capacidad, fíjense que ya estamos hablando de una tobera de 7 metros, una manguera de unos 7 metros aproximadamente, equipos de 50 kilos que en lugar de estar presurizados tienen un tubo de nitrógeno por fuera que se habilita en el momento y presuriza el polvo, o equipos que son presurizados de 70 y hasta 100 kilos de capacidad. Para moverlos fácilmente, lo que tienen son estas ruedas grandes que permiten desplazarlo prácticamente sobre cualquier lado, especialmente si hay pedregullo o barro o cosas por el estilo. Esos ya no son matafuegos manuales, sino son carros. Aquí tenemos el uso de un equipo de polvo de 100 kilos de capacidad. Aquí están estas ruedas anchas que yo les comentaba recién, que sirven para desplazarlo fácilmente. Tienen una manguera que suele tener 6-7 metros, se presuriza a través de una válvula que está aquí arriba, el equipo tiene el nitrógeno adentro y el polvo abajo, y luego tiene en la punta de la manguera, tiene un sistema de control, una válvula que me permite dosificar el chorro de polvo. Aquí tenemos un fuego importante, una batea, parecería ser prendida a fuego, y el chorro de polvo químico. Recordemos que el polvo sale y se desparrama, se mete en el fuego y extingue la llama. No me sirve cuando hay brasas. El polvo trabaja sobre la llama. Esto, bueno, repite prácticamente lo mismo. Hay equipos de 100 kilos y hay equipos de 250 kilos de capacidad que ya tienen 2 toberas, 2 mangueras, y está montado sobre neumáticos y se movilizan a través de un segundo vehículo, una camioneta, un autoelevador o algo. Estos son equipos que se usan cuando el riesgo que yo tengo es un riesgo muy importante. Se los llega a usar hasta en aeródromos pequeños y cosas así. No está presurizado el polvo para que se lo pueda controlar, y lo que tiene es un tubo de nitrógeno, es decir, en lugar de tener el nitrógeno adentro presurizándolo, tiene un tubo de nitrógeno que está por fuera y que se habilita, se abre, en el momento que se va a usar el extinguidor. Esto tiene 2 mangueras con tobera lateral que permiten abrirlo y extenderse por ambos lados y tener 2 frentes de ataque simultáneos. Son equipos que suelen tener entre 250 y 500 kilos de polvo en su interior. Son para apagar fuegos importantes. Aquí tenemos otra aplicación, ahí se ve claramente el chorro de polvo, cómo sale. Piensen que esto no desaparece, a diferencia del CO2, esto queda, por lo tanto, si yo tiro algo como esto dentro de una habitación, hago un desastre, por lo tanto no es para cualquier lado, hay que ponerlo en el lugar correcto cuando tengo líquidos inflamables, cuando tengo gases, cuando tengo posibilidad de derrames, cuando tengo, no sé, por ejemplo, una flota de vehículos, es decir, lugares donde requieren de ese tipo de extinguidor o de carro en general de muy alta capacidad de extinción. Este es el carrito de 250 a 450, 500 kilos de polvo. Los matafuegos clase K también tienen el mismo esquema de funcionamiento, no tiene ninguna diferencia, lo único que varía es la tobera. En esta tobera hay una especie de tobera pequeñita con agujeritos que lo que hace es una pulverización. Se parece mucho a la pulverización que se hace con esos tanques de mochila que se llevan en la espalda para pulverizar los árboles, o que usan a veces para pintar paredes o cosas así. Bueno, ese es el aspecto. Lo que tiene este matafuego es agua con acetato de potasio. Lo que hace es caer sobre el fuego clase K, que son los fuegos de grasas o aceites, y extinguirlo, saponificando la grasa. Aquí tenemos otros 2 modelos, ¿no? Uno de chapa y otro de aluminio, y sirven para fuegos de clase A, B, C y K. Cuidado, estamos hablando de baja tensión porque la base de este acetato de potasio es agua. Entonces, si yo tiro sobre una instalación eléctrica, tengo que tener cuidado con la distancia de seguridad. Todos los matafuegos de polvo, agua, espuma, agentes limpios como los halogenados tienen una vida útil de 20 años. A los 20 años, independientemente que la prueba hidráulica dé bien, los dan de baja. Y con los de gas carbónicos, hasta 10 kilos, tienen una vida útil de 30 años. Después de lo cual, vos lo mandás a recarga, tiene más de 30 años, te lo devuelven
destruido, o sea, no tiene otra aplicación. Esto está establecido por norma y funciona de esta manera. Vamos a cortar acá.